Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Carlos, Eduardo Manso te saluda, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mirá, el sábado pasado tuvieron el desayuno tradicional de la Coviar, ¿no es cierto? Yo estuve leyendo un poquito el discurso del presidente Ángel Leota, un discurso muy crudo, que nuestras actividades, si bien son diferentes, parece que padecen del mismo mal. Nosotros que vivimos en mayor medida de la agricultura y la ganadería, sin embargo escuchamos, parece la misma música, ¿no? Porque escuchamos presión impositiva, falta de previsibilidad, inflación, retenciones. Yo quería, Carlos, que vos nos contaras un poquitito a la audiencia nuestra de cuál es el problema que tiene la vitivinicultura en la Argentina. Mira, hoy sí se puede sintetizar quizás en una frase o en un punto el problema que está teniendo la vitivinicultura argentina son las ventas. Nosotros hemos tenido años, sobre todo en el mercado interno, los últimos años han sido muy complejos. Primero porque Argentina vende la mayor parte que produce del vino, lo vende en Argentina. Nosotros somos uno de los principales países consumidores del vino del mundo, y justamente el año pasado, después de una cosecha más o menos normal, las ventas en un producto como el nuestro, que es un producto totalmente masivo, porque el vino está presente prácticamente en todas las categorías de consumo, hay vinos básicos, vinos intermedios, vinos de alta gama y demás. Sí. Eso golpeó muy fuerte. En contrapartida, las exportaciones, que son una proporción menor, tampoco alcanzaron a compensar esa caída, con lo cual nos agarró una nueva cosecha que se está desarrollando en este momento, con una importante cantidad de vino en existencia, lo cual a su vez se traduce en disminución de precios para los productores. La síntesis, hoy el problema son los stocks. La realidad es que los stocks son la consecuencia y no la causa. La causa del problema es que han caído las ventas. Por eso también este pedido y lo que planteó el presidente de la Coviar el sábado pasado de establecer algunas medidas a nivel nacional, a nivel provincial ya se están dando, pero sobre todo a nivel nacional para poder potenciar las ventas del sector. Claro. Mendoza, el gobierno provincial hizo un plan de contingencia. Sí, se ha trabajado fuertemente y bastante bien con los gobiernos, tanto con el gobierno de Mendoza como con el gobierno de San Juan. Finalmente el gobierno de Mendoza pudo, a través de una ley provincial, establecer un plan plurianual, que eso también es muy importante, es decir, no solamente se va a considerar esta cosecha, sino que se van a considerar los próximos años, 4 años, y el plan abarca operativos de compra de uva, de fomento a las exportaciones y demás, porque la verdad que en un sector que genera valor agregado, que genera mano de obra, que tiene distribución territorial, y que no puede también por la cantidad de eslabonamiento que tiene hacia atrás, dejar de producir o presentarse a nivel de convocatoria, además, se necesitan herramientas para poder pasar la crisis y seguir produciendo. Lo otro que también se planteó fue la necesidad de volver a los esquemas antiguos de reintegros y eliminar los derechos de exportación, que creemos que en nuestro caso no son justos, porque, insisto, es un producto que tiene valor agregado y que está totalmente formalizado. El anuncio del secretario de Agroindustria, Echeverre, de eliminar las retenciones para el año que viene, para el 2020. La verdad que, es un horizonte de plazo demasiado amplio pensar en el año que viene. Ya te digo, para que tengas una idea, los productos, sobre todo la uva de mesa, se empezó a cosechar durante el mes de noviembre, diciembre. Las exportaciones ya se están dando. Generalmente los negocios del vino se cierran, o por ahí los del mosto se cierran los primeros meses del año, es decir, pensar en un año más con el mismo esquema, es decir, fueron 3 pesos por dólar en algunos casos 4 pesos, más una caída prácticamente del 50%, es decir, pasaron de esquemas de 5 o 6 puntos de reintegros a 2,75, 3, en algunos casos todavía menos. El efecto en la rentabilidad fue muy grande, y sobre todo porque, si bien se dio un proceso de evaluación que sirvió y ha ayudado, la inflación poco a poco se va comiendo eso. Entonces, para que tengas una idea, Argentina, en los primeros 6 meses del año pasado, las exportaciones habían decrecido prácticamente 3 puntos porcentuales, o sea, comparando los primeros 6 meses del año pasado contra los primeros 6 meses del 2017. El segundo semestre del año, las exportaciones crecieron 50%. O sea, ¿esto qué implica? Que un sector que con condiciones favorables reacciona rápidamente, tiene potencial.
Tracción en serio, digamos. ¿Cuántos puestos de trabajo, hay alguna estimación, genera esta economía regional? Mira, en términos de puestos de trabajo de manera directa, el cálculo de la estimación es alrededor de 100.000 puestos de trabajo, porque es un sector con alto valor agregado, con mucha mano de obra, sobre todo en la etapa primaria, hay una gran cantidad de labores que se realizan a mano, y lo realizan los trabajadores, claro, exactamente. En el caso, por ejemplo, también de la cosecha, mucha de la cosecha se realiza a mano, en algunos casos porque todavía los sistemas de conducción no están apropiados para la cosecha mecánica, pero en algunos casos también porque la cosecha a mano le agrega valor, es decir, para cierto tipo de uvas el trato que se hace de las uvas es específico. Pero ese es más o menos la cuenta, alrededor de 100.000 puestos de trabajo de manera directa, más todo lo que se genera a través de la demanda de maquinaria, del turismo también, porque la vitivinicultura se ha convertido en algunas zonas, sobre todo en Mendoza y en lugares como Salta, como la Patagonia, se ha convertido también en una fuente muy atractiva para el sector gastronómico, hotelero, de transporte, es decir, que el movimiento que genera es muy importante. Sí, hay bodegas realmente muy bellas, espectaculares. Carlos, hemos escuchado muchas veces que hay falta mano de obra para levantar la cosecha. ¿Esto es así? Mira, este año en particular te diría que no, que en general, como están las condiciones, no hay un problema de faltante de mano de obra. En general, años anteriores ha pasado, pero este año te diría que no, que hay disponibilidad. ¿Cómo viene la cosecha? Digamos, ¿están teniendo buena calidad de la uva? La cosecha, en términos cualitativos, por lo que informan, yo no soy ingeniero agrónomo ni enólogo, pero por lo que informan los especialistas, en términos de calidad, una cosecha buena, muy buena, viene muy bien, ha sido un buen año. En términos de volumen, probablemente esté algunos puntos por debajo del año pasado, pero la verdad que no es mucho. Argentina, un promedio de cosecha de uva de Argentina está en los 2.400, 2.500 millones de kilos de uva por año. Este año probablemente estemos un poquito menos, pero en términos generales lo que se presenta es una cosecha normal, no es una cosecha ni muy baja ni muy alta y buena en términos cualitativos. Nuestros vinos son reconocidos en todo el mundo, digamos, o sea, ¿hay mercados por explorar todavía? Sin duda que Argentina tiene muchísimo potencial, era un jugador desconocido hasta hace algunos años atrás. Hoy los vinos argentinos tienen presencia, el Malbec es nuestro varietal insignia, se ha convertido en nuestra cepa más difundida. Pero para tener también alguna referencia, Argentina prácticamente es un poco menos del 3%, el 2% del comercio mundial de vinos, es decir que hay muchísimo potencial para crecer en el sector exportador. Por eso también este pedido, esta solicitud de que las herramientas que se utilicen sean para promocionar y para tratar de vender más y no para limitar las exportaciones. La verdad que Argentina compite en el mundo con países que tienen condiciones muy buenas, condiciones en términos económicos y demás, como por ejemplo España, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Chile, que invierten grandes sumas en promoción, que tienen apoyos impositivos y crediticios, y hoy Argentina la verdad que compite gracias a que tiene muy buenos vinos, a que tiene territorios o zonas privilegiadas, y que se ha ido haciendo un esfuerzo constante durante muchos años. Por eso también esto que se planteó de decir, quiten las retenciones y volvamos al antiguo esquema de reintegros para poder retomar el sendero exportador, porque sin duda Argentina tiene muchísimo potencial en el comercio mundial de vinos. Tiene que ver, ¿no?, con el plan estratégico vitivinícola argentino, o sea, tener un norte, decir, vamos hacia allá y tirar todos del mismo lado del carro, ¿no? Claro, sí, el plan, justamente uno de los ejes del plan es ese, es el posicionamiento de los vinos argentinos en el exterior, algo que se ha dado, sin duda hoy Argentina es conocida, es reconocido como un productor de vino y como un productor de vinos de calidad. En general los precios de los vinos argentinos están prácticamente en todos los mercados por arriba de países como Chile, de países como Sudáfrica, es decir, Argentina se ha posicionado, Argentina es parte. Podemos seguir creciendo, hay muchísimo potencial, hay muchas zonas por descubrir, porque si bien se ha trabajado a nivel de provincias, de regiones, hoy ya se empieza a hablar de vinos del Valle de Uco, de Gualtallarí,
de cachi, es decir, hay muchísimo potencial para poder seguir creciendo y Argentina tiene capacidad para poder alcanzarlo. El vino se ha convertido en algo bien federal, ¿no? Porque hay como 18 lugares diferentes donde se cultiva el vino. Eso ha sido también otro de las cuestiones importantes de la vitivinicultura. O sea, si bien Mendoza y San Juan siguen concentrando el grueso de la producción, de la exportación y demás, hoy se produce vino, justamente en Buenos Aires, se produce vino en Jujuy, estuvo en la vendimia el gobernador de Jujuy, que la verdad que parece que tiene vino, porque cada vez que viene regala vino, o sea, da la sensación que es una gran provincia vitivinícola y están haciendo las cosas muy bien. Se produce vino en Chubut, en La Pampa, es decir, es un sector que tiene esa capacidad, o sea, de generar pequeñas, medianas y también empresas grandes, de poder establecer la producción, de poder también asociar esa producción al turismo, a la gastronomía. La verdad que por eso justamente, si bien el sector hoy está atravesando una crisis, es un sector que tiene mucho potencial. Somos uno de los principales países productores de vino del mundo y somos uno de los sectores que más trabajo da, sobre todo en el oeste argentino. Por eso la necesidad de contar con herramientas que permitan atravesar esta situación temporalmente crítica. Carlos, ha sido súper claro. Yo te agradezco enormemente estas palabras tuyas, así podemos entender cuáles son las cuestiones. Muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo, por el contacto y bueno, a disposición para cuando lo necesiten.